Alemania, Deutschland, Niemcy, Saksama, Boketisha, Tiskeland. ¿Cómo llamas a Alemania? Porque hay tantas opciones. Cada país tiene un antónimo, lo que se llaman a sí mismos en su idioma nativo, y al menos un exónimo que es como todos los demás los llaman, generalmente una versión ligeramente diferente, al menos adaptada a los idiomas extranjeros. Es por eso que la ciudad portuguesa de Lisboa se llama Lisbon en inglés, Lisabón en sueco o Lisbona en italiano. En ciertos casos, en vez de adaptaciones, un exónimo puede ser totalmente distinto a un endónimo. Tomemos el ejemplo de este país, que en inglés llamamos Grecia, pero todo el mundo árabe llama una versión de Yunanistan, mientras que el pueblo griego se llama a sí mismo el país Hellas, al igual que Japón se llama a sí mismo Nihon o Finlandia Suomi. Pero en la mayoría de estos casos hay una versión nativa y luego una versión exónima extranjera que todos usan a su manera. Sin embargo, hay al menos un país con múltiples exónimos que son muy diferentes entre sí y ese es Alemania. Este mapa de Europa nos muestra eso muy bien, con cada color representando un exónimo que tiene el país. Algunas versiones de Allemagne o Alemania en amarillo, Germany o Germania en verde, Deutschland o Tiesland en azul, Niemcy o una adaptación en rosa, y luego específicas para Letonia y Lituania, y Estonia y Finlandia. También es una buena manera de ver cómo el mismo exónimo puede tener diferentes adaptaciones dependiendo del país donde se usa y el idioma que se habla allí. Toma por ejemplo Almanya en Turquía o Almain en Cornwall. En este video vamos a aprender por qué Alemania tiene tantos exónimos súper diferentes y qué significa cada uno de ellos. Primero, ¿por qué existen tantos nombres para referirse a Alemania? La respuesta simple es porque Alemania como territorio ha interactuado con varias partes de Europa a lo largo de su historia. Está en medio de Europa y eso tiene sentido. Y dentro del territorio que hoy identificamos como Alemania, existían varias tribus, algunas de un lado y otras del otro. Y así, muy a menudo, la existencia de diferentes nombres, dependiendo de dónde te encuentres en Europa, para Alemania, tiene que ver con el hecho de que la tribu con la que interactuaban era una, cuando en el otro lado de Europa era otra. Así, las regiones circundantes conocían el territorio con diferentes nombres, según la tribu con la que interactuaban y cómo se desarrollaba esa interacción. Desde los sajones hasta los turingios, entre muchos otros. Es muy interesante ver cómo muchos lugares europeos hoy en día aún pueden rastrear su etimología hasta la época en que tuvieron lugar estas invasiones bárbaras. Hablamos de ello hace un par de videos, cómo la región de Borgoña en Francia rastrea su origen a los burgundios, que venían de una isla en Dinamarca. Y otro ejemplo es Francia, que toma su nombre de los francos, que también invadieron el Imperio Romano Occidental. Pero en fin, volvamos a Alemania. Para encontrar más respuestas sobre cómo se originó cada exónimo individual, necesitamos ir a ver su origen, entender de dónde vienen y qué significan. Pero primero comencemos por entender el endónimo en sí, Deutschland, cómo se llaman a sí mismos los alemanes en alemán. La palabra alemana tiene sus raíces en la antigua palabra alta alemana Diot, que significa gente, y el adjetivo conectado Diustig, que significa del pueblo. Por lo tanto, Deutschland significa más o menos tierra de la gente o tierra del pueblo, siendo en este caso los alemanes el pueblo. Otros países europeos, principalmente los cercanos a Alemania, también los denominan de esa manera. Así que no sé si deberíamos llamar a esos un exónimo. En el mapa también están coloreados en azul y los dos ejemplos más grandes son la versión holandesa y la escandinava. Los Países Bajos y Flandes usan Duitsland y Escandinavia usa Tiskeland. Supongo que son palabras diferentes, pero Tiskeland se basa en las palabras germánicas y nórdicas más antiguas Videsker y Theoda, que definitivamente estoy pronunciando mal. Simplemente significan gente, por lo que el significado y el origen son los mismos, solo que se ha adaptado a un idioma diferente en otro lugar. La palabra inglesa moderna Germany deriva del latín Germania, que podemos ver en el mapa es como los italianos todavía llaman al país hoy en día también. El uso más temprano de este término se ha encontrado en los escritos de Julio César, un gran grupo de tribus al este del río Rin. Es interesante cómo los romanos aparentemente agruparon todas estas diferentes tribus juntas, dándoles un solo nombre en lugar de molestarse en diferenciarlas individualmente. De hecho, realmente parece que simplemente decidieron agrupar todas las tribus al oeste del río Rin y llamarlas galos, y agrupar todas las tribus al este del río Rin y llamarlas Germani.
Y así en este caso el origen de Germania en latín sería simplemente la tierra de las tribus germani. Así que necesitamos echar un vistazo al origen de Germania en sí, pero eso es un poco más complicado. Según el libro titulado precisamente Germania por Tacitus, un senador romano e historiador, él escribe cómo Germania era un nombre moderno y recientemente introducido y había sido aplicado previamente solo cuando se refería a la tribu Tungri, que en realidad vivía en lo que hoy es Bélgica. Por lo tanto, esta sería al menos una de las tribus de las que habló Julio César y a las que se refirió como los Germanis y Renani, los alemanes de este lado del Rin. Pero aún deja abierta la pregunta de qué significaba la palabra y de dónde venía, o si Julio César simplemente la inventó. Algunos dicen que en el antiguo alto alemán significaba la forma en que los alemanes se referían entre sí, y por lo tanto las tribus tenían una especie de concepto que las unía, y usaban ese término, pero esto me suena un poco incierto. Otros dicen que habría obtenido el nombre de los galos, que tenían una palabra para las tribus al otro lado del río Rin, refiriéndose a ellos como Germani, que significaría algo así como hijos del bosque o simplemente vecinos. Y así, realmente no podemos saber de dónde viene Germani, pero de cualquier manera se adaptó y se utilizó para referirse a las tribus en el territorio que hoy conocemos como Alemania en general. Así que, aunque su significado es incierto, podemos rastrear su origen con mucha precisión. Era como los romanos llamaban al área de Alemania en latín. Hoy en día es utilizado por el Reino Unido, Italia, Grecia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bulgaria, Rumania y Moldavia, además de casi todos los países que formaban parte del Imperio Británico, como podemos ver en este mapa con la adición de Rusia, Georgia, Chipre, Armenia y Mongolia. Pero si el origen del término es latín, es un poco extraño que los británicos siguieran usándolo a pesar de su lengua anglosajona. Los países escandinavos y Países Bajos no hicieron eso. Y la razón es bastante interesante y necesitamos pasar al siguiente exónimo para entender realmente cuál fue la razón. Porque mientras ellos mantenían Germania, otros países de habla latina y romance la cambiaron. Como es el caso de Francia, Portugal y España, las antiguas colonias de estos países en todo el mundo y todo el mundo árabe. Porque todos estos aquí en amarillo en el primer mapa usan una versión de alemán, Alemania, Alemania, Alemania o Alemania. Entonces, ¿de dónde viene este exónimo? Otra tribu. El nombre alemán proviene de la tribu Alemanni que vivía en Alemania, que es la actual Alsacia, partes de Baden-Württemberg y Suiza. Y supondría que la gente en lo que hoy es Francia simplemente comenzó a usarlo para referirse a la gente de Alemania, porque fue el primer punto de contacto que tuvieron con ese territorio. Lo que pone un poco en cuestión la idea de que Julio César habría obtenido el nombre Germani de los galos, porque si los galos los llamaban Alemani, eso no sería posible. Luego se extendió a España y Portugal a medida que se llevaba a cabo la Reconquista, y luego al mundo árabe, ya que Portugal y España fueron los primeros puntos de contacto de estas personas con Europa. Y aquí llegamos a entender por qué los ingleses en realidad usaron Germania o Alemania en lugar de inventar su propia versión o algo que sea un poco más anglosajón si quieres. Porque en inglés el nombre Almain o Allman se usó para Alemania hasta el siglo XVI. La palabra German se reintrodujo entonces por primera vez alrededor del año 1520 como una palabra alternativa al principio, quizás relacionada con el Renacimiento y la fascinación por todas las cosas antiguas. Luego se convirtió en una palabra de reemplazo y el término oficial que usaban para referirse a ese país. Curiosamente, las regiones de Cornwall y los puertos de Gales dentro de la isla de Gran Bretaña mantuvieron versiones del origen alemán, Cornwall usando Almain y Gales id Almain, y la razón parece bastante simple porque el Cornish y el galés se basan en sus interacciones con la Europa medieval, especialmente con el antiguo francés, y supongo que obtuvieron el nombre de allí y luego simplemente decidieron mantenerlo cuando los ingleses terminaron cambiándolo. Entonces Deutschland, Tiesland, Alemania y Alemania se entienden, pero ¿qué pasa con el resto? Porque hay al menos 3 exónimos más de Alemania de los que necesitamos aprender. El eslavo, como Niemcy en Polonia y sus variantes, el finlandés y estonio, Saxa y Saksama, y los lituanos y letones, Vokietija y Vasija.
De nuevo, sé que probablemente estoy pronunciando mal estos nombres, así que corríjanme en los comentarios si saben cómo decirlo correctamente. Comencemos con el eslavo que se muestra en rosa en el mapa, porque es utilizado por tantos países en Europa del Este, aunque en ninguna otra parte del mundo. Supongo que está conectado con el hecho de que estos países no tenían imperios coloniales a los que difundir su idioma. El origen de este es el hecho de que los idiomas eslavos inicialmente describieron a los alemanes como Niemcy, que significa algo así como aquellos que no podían hablar. O si prefieres una traducción más literal, sería mudos. Una traducción que vi también lo escribió como los silenciosos, haciéndolo parecer más genial y aterrador a la vez. Y la explicación detrás de esto es el hecho de que la comunicación entre dos tribus diferentes en ese momento era un poco difícil cuando hablaban idiomas tan diferentes. Y así la gente eslava comenzó a referirse a los alemanes o a la tribu de alemanes con los que interactuaban como Niemcy, los silenciosos, porque la comunicación era imposible. No es que realmente fueran mudos, es solo que nadie se entendía entre sí. El término luego se extendió a todas las regiones eslavas, siendo Rusia una gran excepción, y también Hungría, porque no es un país eslavo, pero lo usa, así que al revés. En realidad el caso de Hungría es interesante, porque aunque el húngaro no es un idioma eslavo, toman su palabra para mudo de los idiomas eslavos, nema, y así su exónimo para Alemania termina siendo muy similar al eslavo a través de una raíz indirecta, siendo algo como Nemet Orsak, una palabra compuesta que consta de Nemet y Orsak. Este último significa país, así que algo como país de los que pueden hablar, supongo. Un dato curioso, un caso similar a los eslavos refiriéndose a los alemanes como mudos es el origen de la palabra bárbaro, que supuestamente sería onomatopéyica. Para los griegos, los hablantes de lenguas extranjeras hacían sonidos ininteligibles, como bar, de ahí el término bárbaro habría surgido de eso. No sé si esto es realmente cierto, pero sería una explicación bastante genial. Ahora que entendimos el exónimo eslavo para Alemania, solo quedan dos. Así que comencemos a concluir entendiendo el finlandés y estonio, saxa, que proviene de sajón o saxon en inglés, que eran las tribus con las que interactuaban más o que eran más prevalentes en el momento en que el término comenzó a ser utilizado por la gente local finlandesa y Estonia. Así que es exactamente la misma lógica que los franceses llamándolo Alemania, era simplemente la tribu que estaba más cerca o mejor conocida para ellos desde el territorio de Alemania. Estonia usa una versión de ello llamada Saksama. Supongo que es igual, solo que en estonio. Lo que nos lleva al último exónimo utilizado para Alemania, los utilizados por Lituania y Letonia, que a pesar de ser diferentes se agrupan en el mapa, por lo que nos lleva a creer que tienen un origen común, Vokietia y Vacia, respectivamente. Y dejé este para el final porque los orígenes y el significado de ellos son un poco inciertos, si no totalmente desconocidos. Ambos contienen las palabras raíz vaca o vaquia. El lingüista lituano Kazimieras Buga asoció esto con una referencia a una tribu sueca llamada los Vagots en una crónica del siglo VI. Quiero decir, los romanos llamaron a toda Alemania Germania después de un conjunto de tribus que en realidad estaban en Bélgica, por lo que sería bastante probable que llamaran a Alemania con este otro nombre debido a una tribu sueca. No es algo inaudito. Al mismo tiempo, el lingüista letón Konstantins Karulis propone que la palabra puede estar basada en la palabra indoeuropea vek, que significa hablar, de la cual se deriva la antigua palabra prusiana vakis y la palabra letona veskis, ambas significando algo parecido a grito de guerra. Así, si la tribu alemana con la que interactuaban tenía un grito de guerra específico, ese podría ser el origen del término. O tal vez también hacían sonidos incomprensibles con su idioma que la gente báltica no entendía, y por lo tanto asociaban con solo un ruido, y eligieron este nombre para referirse a ellos de una manera similar a como los eslavos eligieron Niemcy. Algunas otras personas afirman que el nombre proviene de más tarde y está conectado con la similitud entre Vokietis, un alemán, y la palabra Vokti, que significa acero, debido a que las órdenes teutónicas y levónicas alemanas eran vistas como saqueadores de los locales, pero esto me parece un poco inventado. Creo que las teorías de los verdaderos lingüistas y personas que trabajan en esto son un poco más probables, pero cuál es verdadera o el hecho de que quizás ambas lo son es muy incierto. Y así aprendemos sobre los 6 o 7 exónimos que Alemania tiene en Europa y en el mundo. Y comprendiendo primero por qué existen, debido al hecho de que Alemania es un territorio tan central en Europa y el hecho de que a lo largo de su historia interactuó con regiones vecinas a través de diferentes tribus y de diferentes maneras.
y también descubriendo qué significan esos exónimos y de dónde vienen, la mayoría de ellos asociados a una tribu específica de Alemania como los Alemanni o los sajones o un grupo de tribus, a las que Julio César aparentemente decidió llamar los Germani, o incluso al hecho de que no entendían lo que decía la tribu o un ruido específico que hacían. Todos ellos son bastante diferentes del endónimo de Deutschland que los alemanes usan para referirse a sí mismos, lo cual sorprendentemente es utilizado por algunos países realmente lejanos como China, Vietnam, Taiwán o Japón, lo cual no es inaudito. Por ejemplo, Noruega se refiere a Grecia como Hellas para que sean correctos y usen el endónimo. ¿Qué exónimo de Alemania usas para tu país? Déjame saber en los comentarios, junto con cualquier otro caso interesante que conozcas de estos tipos de exónimos súper diferentes para un país específico en comparación con el endónimo o con otros exónimos que pueda tener. Recuerda suscribirte al canal como recordatorio si llego a 1.000.000 de suscriptores. Voy a hacer un episodio completo en un disfraz de Napoleón. Así que si quieres ver eso, tienes que suscribirte. Muchas gracias a mis patrocinadores por apoyarme allí. Acabo de hacer un sorteo de una pintura de conocimientos generales, realmente genial, y voy a estar haciendo otras cosas, así como proporcionar acceso anticipado y contenido exclusivo. Así que si quieres ser parte de la comunidad que estamos construyendo allí, asegúrate de apoyar al canal directamente. Lo apreciaría mucho. Si no, simplemente gracias por ver y nos vemos la próxima vez para más conocimientos generales. Tuve que cortarme la barba porque empezaba a parecer alguien que se perdió en el mar, especialmente con el cabello largo y hablando de eso. ¿Planeé esta transición? Sí, lo hice, pero la taza de Moomin de hoy es un tipo que está en el mar. ¿Es Moomin un chico? O no sé. Supongo que es solo un ser o tal vez es una chica y estoy equivocado, no lo sé.